Hola, muy buenos días, queridos oyentes de Radio Petuche. El día de hoy, martes 19 de septiembre, nos encontramos en un hermoso día soleado acá en la Escuela Normal Superior. El día de hoy, pues traje tres invitados especiales con los cuales me gustaría debatir sobre el problema de la politización en las escuelas, ya que es un tema que generalmente no se toca nunca por, digámoslo así, por miedo. Entonces, pues como les dije anteriormente, para eso traje tres invitados. Uno de ellos lo tengo acá presente. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? Pues buenos días, José, ¿cómo está? Le agradezco mucho la invitación, me alegra mucho que me haya invitado a esto. Estoy investigando un poquito y indagando un poquito de este tema cuando usted me contó sobre esto. Y traje algunas cositas que nos pueden servir mucho para ese podcast. Vale, Miguel, muchas gracias. También les tengo a Martín Sierra. Hola Martín, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, muy buenos días, feliz de estar aquí invitado con este día tan hermoso, con este sol. Hoy vengo a dar unas soluciones ante este tema y pues nada. Vale, Martín, de eso vamos a debatir ahorita. Y por último, tenemos a nuestro compañero Sebastián García. Hola Sebas, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenos días, muy feliz de estar aquí y poder hablar con ustedes. Listo. Miguel, tú me comentaste anteriormente, antes de que empezáramos a grabar, que tú traías ciertos problemas. Cuéntame. Sí, traje 7 problemas, ¿cierto? Estoy investigando un poquito y para mí eran los más problemáticos, ¿cierto? Traje 7 y el primero es la desigualdad en el acceso de la educación pública de calidad. Cuéntame. El problema que hay actualmente con eso es que para tener una educación pública estable, o sea, una educación buena, es muy difícil y más pública, ¿cierto? Si una persona quiere tener una educación muy buena, ¿cierto? Necesita pagar. Pagar y pagar, ¿cierto? Sí. Porque lamentablemente la educación actual es una basura, digámoslo así. No solo por instalaciones, sino por la educación, por maestros, por la enseñanza también, y porque muchas escuelas viven con con ese miedo de la droga, ¿cierto? Usted me imagino que conoce esos temas, ¿no? Bueno, la verdad pues te metiste en un tema delicado. Mencionar las drogas es como muy sensible hoy en día, pero es algo que se debe hablar. Sí, es algo que se debe hablar entre familias, profesores, padres, acudientes y también los estudiantes. Es algo que se debería de restringir muy visualmente, tener una participación bien de las instituciones. Pero el problema aquí más que todo estamos para hablar sobre cómo la politización está con socavar la educación y un pensamiento crítico. Yo pienso que algunas soluciones para este problema sería primero la financiación de los bienes de las escuelas, porque hay veces que traen pupitres en muy mal estado, que rayados, que algunos televisores no funcionan. Y sin embargo esto no debería de ser así porque los estudiantes se merecerían una mejor aula, unas mejores cosas. Sebas, ¿qué opinas? Yo vi el análisis al final. De hecho lo que usted hablaba, Martín, era el segundo problema que yo iba a decir, que era la falta de inversión en la educación pública. Actualmente el gobierno no da lo suficiente dinero, financiación para las escuelas públicas. Usted va a un restaurante de una escuela, la comida es asquerosa, la comida no tiene sal, los frutos no tienen azúcar, no hay una salsa. A veces los alimentos están mal estado, lo que usted decía, los pupitres, los televisores, muy cierto. Usted vaya a un salón y usted los puestos y son feísimos, rayados, dañados, viejos, o las mismas instalaciones. Una lámpara caída, apagada, que no funciona, los colegios sin pintar, viejos, con la humedad ahí. Lo que usted decía era muy cierto, Martín, eso sí era muy cierto lo que usted decía. Bueno, Miguel, pues yo ahí sí te quiero como interrumpir, ya que tú me dices que pues, la comida es muy simple. En eso, pues claramente para nosotros, para la mayoría de personas, sí se va a sentir así.
pero no le pueden, digamos, como agregarle más sal o más azúcar a las bebidas o a las comidas, ya que ellos no saben la condición médica, o sea, los que nos mandan la comida, los del PAE, no saben la condición médica de todas las personas que comen ahí. Entonces, eso sería un efecto maluco. Porque, por ejemplo, nos podemos basar a comparación de eso en la comida que venden en la cafetería. En la cafetería usted sabe que todo se lo echan bien, o sea que es al gusto de uno, como usted va a un restaurante a comprar, a gusto de uno. Ya hay otras cosas que sí, puede que lleguen pupitres dañados, sillas en mal estado, pero hay muchas cosas que dependen también, ya que hay veces en las que no es que lleguen dañados, sino que son los mismos alumnos los que terminan de dañar el material. Pero acerca de lo que usted decía de la azúcar y la sal, es muy diferente echarle algo, pero es que muchas veces no le echan. Ahora hábleme de los alimentos de mal estado. Muchas veces los alimentos están horribles. Y además, el dinero que da el gobierno para el PAE, para las comidas de los colegios, no llega completamente a los colegios. Siempre se pierde una cantidad y no se sabe por qué. Siempre pasa algo, siempre se pierde algo y nunca dicen por qué. Lo que usted decía de los pupitres, que también es culpa de los alumnos. Ahí sí está no cierto, pero no del todo. ¿Cuánto un colegio lleva sin recibir un pupitre? Por ejemplo, de nosotros. ¿Cuánto lleva un colegio sin hacerle un funcionamiento a esto? Pues la verdad, yo una cosa que sí he visto es que, digamos, que acá no mandan a traer pupitres. Lo que hacen es que se los llevan a don Jairito, a don Gustavo, para que ellos los arreglen y ellos les mandan unos pupitres arreglados. Eso es lo que yo he visto. Pero igual el desgaste sigue ahí, usted puede organizar, pero el desgaste material, ¿cierto? Sigue ahí, la oxidación sigue ahí, ¿cierto? Ya que eso es metal. Al fin y al cabo se va a oxidar por la humedad, entonces sigue siendo lo mismo. El colegio no le invierte mucho a los alumnos en esa parte. Claro, pero a veces es mejor reciclar, ¿no? Es que sí, yo no digo que no reciclar, pero es que muchas veces hay que reciclar hasta cierto punto, ¿cierto? Ya que la oxidación sigue ahí, más un material como el metal, ¿cierto? Y claro. la madera se desgasta de tanto lijarla. Sí, pero por el momento todavía tiene una vida útil y se puede seguir usando. Pero sí, está no cierto ahí, pero es que lo que yo voy es que van muchos salones y muchos ya están en su punto final y no hacen nada para cambiar eso. Bueno, también es eso. Hay veces que ya los descuidan demasiado y ya sí se echan a perder. Bueno, con respecto a lo que ustedes hablaban de que no solo son pupitres que llegan dañados, sino que los estudiantes son los que los dañan, una solución a esto sería hacer como una educación a los docentes, un tipo de muestra pedagógica para que los estudiantes liberen su creatividad, no dañando los pupitres, sino en otras áreas, como dibujar, pintar, ya sea otro tipo de cosas que liberen la capacidad creatividad de ellos. Pero es que Martín, a ver, eso es, yo supondría que eso es como en todo lado. El vandalismo siempre va a estar. O sea, porque usted no va a llegar y va a rayar en el pupitre, digamos, acá en el pupitre del profesor. Usted llega a rayar esto y usted se embala. Pero usted sabe que usted raya eso y ¿quién se va a dar cuenta de que fue usted? Bueno, sí, él tiene mucha razón. Pero, o sea, sí, pero también hay que tener en cuenta de que no solo son estudiantes que rayan los pupitres, sino que hay algunos estudiantes que tienen mucha hiperactividad dentro de sus cuerpos y poder sacar esa hiperactividad, esa creatividad en un tipo de muestras pedagógicas donde ellos liberen su creatividad, su energía, todo. Claro, Sí. Pero esta acción se debería de contradecir desde pequeños para que tomen conciencia desde una edad menor y así puedan aprender por un mejor camino en este tema. Sí, pero es que, mira, o sea, voy a tomar lo que tú estás diciendo. Tú me dices que sí, que pueden ser hiperactivos y eso. Pero, ¿por qué cuando estamos en una clase en la que se pueden expresar por medio de un dibujo, por medio de cantar, por medio de movimientos, porque son los primeros que se quedan quietos? Por el miedo. Es más porque de pequeños tenían ese miedo a expresarse, ¿cierto? Eso normalmente viene mucho de la casa y de los papás. Le dan
les genera un trauma, a los padres les genera un trauma no poder expresarse, a decirle a usted que usted va a llorar y le va a decir cállese o le doy un motivo para que llore, ¿cierto? Eso le genera un miedo y un trauma a los niños. Entonces ya no saben cómo expresar, ya cuando tienen esa opción de expresarse les cuesta demasiado expresarse. Y por ejemplo lo que Martín decía de los pupitres y todo eso, es algo muy cierto, ya que mucha gente sufre hiperactividad. 3 horas seguidas, que después viene el descanso, sin hacer nada, ¿cierto? O sea, está pidiendo un tablero, un profesor que hable. Eso para una persona con hiperactividad, eso es un sufrimiento, parce. Y además las actividades son, mira el tablero, hago una actividad y ya, nunca son recreativas. Se ve eso en todos los profesores, nunca son recreativas. Claro, pero estas clases a veces son necesarias y a veces podemos llevar estas actividades, pero de otra manera más, no sé, expresativa con nuestras acciones. Es que yo no digo que sea, o sea, yo no digo que no sean necesarias, obviamente son necesarias, pero yo digo que buscar otra manera en la que se pase la clase. Sí, ya eso tiene mucho sentido. Ya. Bueno, la conclusión sería que al final podríamos mejorar todos estos ámbitos escolares pidiendo la ayuda que merecemos del gobierno y el consejo y a todas esas partes de arriba, exigiéndolo porque es lo que nos deben de dar. Listo, muchachos. Y también la educación se debe dar desde una edad muy temprana para que lo podamos aprender y captar de una mejor manera, para que de grandes ya se nos quede en nuestra personalidad de ser más empáticos con los demás y con los objetos que tenemos que jugar en el salón. Listo, muchachos, muchas gracias por haber venido el día de hoy a este podcast, les agradezco mucho. Miguel, me gustaron mucho tus argumentos. Martín, grandes respuestas. García, excelente, papi. Muchas gracias, hasta luego, que estén bien. Bye.